una vez más que tú, oh Dios, nos ayude, que tú, Padre, permita que todo lo que podamos decir sea saturado con tu gracia, Padre. Abre e ilumina el entendimiento de tus hijos y que cada uno de nosotros pueda ser edificado con este tema. Sé con nosotros, Dios. El predicador te necesita. Ayúdame, oh Dios, y úsame para tu gloria. Te ruego que perdone todos mis pecados, Señor, y que tú, Señor, te glorifique a través de la predicación. Mira que tu pueblo, tu iglesia, tanto los que estamos aquí como aquellos que se conectarán, necesitan palabra de Dios y no palabra de hombre. Oh Señor, úsame, Dios, como un instrumento de bendición para tu pueblo. Favor que te pido en Cristo Jesús. Y la iglesia que espera al Señor dice: amén. Amén. Bueno, vamos al libro de Primera de Corintios y vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 6, que es donde estamos. Hoy vamos a estar compartiendo esta exhortación bajo este tema: no nos pertenecemos. No nos pertenecemos. Ese es el tema que vamos a compartir en esta preciosa tarde. Pero antes de, quisiera comentar algo, antes de entrar al texto y compartir los puntos que vamos a estar compartiendo en esta tarde. Antes de nuestro aniversario, que fue el domingo pasado, estuvimos hablando de 1 Corintios capítulo 5. Y allá en ese capítulo 5 vimos cómo había un caso de inmoralidad dentro de esta iglesia. Y este caso de inmoralidad era un joven que estaba viviendo con su madrastra, o sea, con la mujer de su padre. Y la iglesia de los Corintios, que estaba siendo permeada por su cultura, una cultura que sabemos que es una cultura inmoral, no estaba haciendo nada con este joven. El apóstol Pablo, cuando se entera de esta situación, entonces escribe esta iglesia y le da ciertos parámetros, y uno de ellos es que le dice que el tal sea entregado a Satanás, o sea, expulsado de la iglesia para que quede expuesto, ¿verdad?, fuera los privilegios de la iglesia local, pero el propósito era para que su espíritu sea salvo y sea disciplinado. Amén. El tal sea entregado a Satanás. Luego vimos en el capítulo 6, versículo 1 al 11, cómo también los corintios, en situaciones que se estaban dando dentro de la iglesia, o sea que había problemas entre hermanos que habían hecho quizá algún negocio, otro hermano había agraviado a otro, cómo los hermanos de Corintios estaban llevándose el uno al otro ante los jueces, antes de ir a la iglesia. Y el apóstol Pablo también exhorta y le dice: ¿acaso no hay algún hermano que pueda deliberar esa situación? ¿Cómo ha de ir nosotros como creyentes ante un incrédulo? ¿Acaso no hay nadie que tenga la capacidad de poder mediar esa situación? Y pudimos ver algunos comentarios como el hermano John MacArthur, que le decía que solamente el hecho de ir a un tribunal secular ante un incrédulo, dos cristianos que han sido receptores de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de la fidelidad de Dios, ya aunque uno de los dos gane, ya perdieron. Ya perdieron. ¿Por qué? Porque eso pone en tela de juicio el evangelio que ellos profesan, a una magnitud que trae vergüenza al cristianismo. Y creo que poníamos un ejemplo de un juicio entre dos hermanos ante un juez, y que después de terminar el juicio uno de los hermanos ganara y se acercara al juez y le invitara y le dijera: ¿sabe qué? Y el domingo, el día de culto, imagínese ese juez que sepa que estos dos personajes son cristianos, que estos dos personajes profesan el evangelio, que estos dos personajes andan predicando el evangelio, andan diciendo que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo perdona, y no pueden perdonarse ellos el uno al otro. Yo creo que ese juez probablemente le diría a ese hermano: bueno, mira, yo no quisiera visitar la iglesia, ustedes van.
Porque si entre ustedes no pueden resolver la situación, imagínense qué iglesia es esa. O cómo ustedes están profesando ese evangelio. Pero en el día de hoy, el tema que nosotros vamos a compartir estará basado en los versículos 12 al 20 del mismo capítulo 6. Y en este texto, nosotros, en el día de hoy, vamos a ver varias verdades que honestamente, amados hermanos, mientras preparaba el sermón, tuve que pedirle al Señor perdón una y otra vez, porque no lo veía de la perspectiva que nosotros vamos a ver hoy este texto. No es casualidad el tema. No nos pertenecemos. Y ese tema lo vamos a ver en el texto. Nosotros no nos pertenecemos. Así que con eso en mente, vamos al texto y vamos a nosotros a ver varios puntos de ese texto. Así que permítame leer el texto y luego entonces poder compartir con cada uno de ustedes toda esta gloriosa verdad. Se pueden poner sobre sus pies para que leamos el texto. Primera de Corintios 6, versículo 12 al 20. Dice así el consejo de Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La vianda para el vientre y el vientre para la vianda. Pero tanto el uno como la otra destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pueden sentarse. El primer punto que nosotros vamos a compartir está basado en el versículo 12. Pablo exhorta a los corintios a pensar bien para actuar bien, ya que usaban dos refranes para apoyar su actitud pecaminosa. Pablo exhorta a los corintios a pensar bien para actuar bien, ya que usaban dos refranes para apoyar su actitud pecaminosa. Y el primer refrán está basado en el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Yo voy a leer este mismo versículo, la Nueva Traducción Viviente, para que podamos quizá ver un poquito más de luz en este versículo y en esta traducción. Dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo le conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada.
Wow. Varios estudiosos concuerdan, y permítame comentar esto, amados hermanos, que este refrán pudo haberse basado en la palabra del apóstol Pablo, que le decía a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 1, lo siguiente: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estos estudiosos siguen diciendo: Cristo nos libertó y nadie tiene derecho a quitarnos la libertad que hemos recibido en Cristo. Pero al mismo tiempo, el apóstol le exhorta a los Gálatas cómo debemos actuar con la libertad con que Cristo nos hizo libre. En el mismo texto, siguen diciendo estos estudiosos, de Gálatas 5, versículo 13, dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, no solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para servir por amor los unos a los otros. O sea que la libertad que tenemos en Cristo no es para hacer lo que nosotros queremos, sino para vivir para su gloria. No violar la ley moral de Dios, y un ejemplo glorioso cuando nos servimos en amor los unos a los otros, echando el orgullo y el egoísmo a un lado. Fin de la cita. Estos corintios decían: todo no es lícito. Pero Pablo decía así: pero no todo conviene. Recordemos que cuando nosotros vamos al versículo 9 y 10 del capítulo 6, mira lo que nos dice el apóstol Pablo, para recordar. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo está exhortando a estos hermanos. Como estos hermanos estaban permeados por una cultura de tanta inmoralidad, para ellos, para los griegos, el cuerpo era algo como sin sentido, era algo como sin valor. Muchos de ellos veían el cuerpo como una cárcel, y cuando la gente moría, entonces como que su alma era liberada de esa cárcel. Sin embargo, ellos decían: todo no es lícito. Pero nosotros vemos aquí que Pablo nos dice que no es lícito que un creyente fornique, robe, sea un borrachón. Entonces, si eso Pablo lo está diciendo y nosotros estamos de acuerdo de que un cristiano no puede hacer nada de lo que dice el versículo 9 y el versículo 10, entonces, ¿de qué cosa lícita está hablando Pablo? Porque sabemos que un cristiano no puede mentir, ¿sí o no? Un cristiano no puede adulterar. Y aún no solamente un cristiano, aún también un no cristiano, si está viviendo en fornicación y haciendo cosas fuera del agrado de Dios, violentando la ley moral de Dios, un día le dará cuenta a Dios. Amén. Entonces, ¿de qué se tratan esas cosas ilícitas? Ya sabemos que tú y yo no podemos hacer lo que dice el versículo 9 y lo que dice el versículo 10. Esas cosas lícitas que Pablo está hablando ahí son aquellas cosas que no son pecaminosas en sí mismas, que la Biblia no prohíbe explícitamente, pero que a la hora de tú y yo hacerla, tenemos que evaluar con qué intención nosotros hacemos lo que hacemos. Vamos a leer el versículo 2 otra vez. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El hermano Suger Michelén hace un comentario y permítame citarlo. Dice así: no siempre es conveniente hacer todas las cosas que se pueden hacer. Los cristianos no debemos razonar de la manera siguiente: como tengo libertad para hacerlo, ya que Dios lo prohíbe en su palabra, no existe ninguna razón para que yo deje de hacerlo.
Los creyentes no deben razonar así, dice el hermano Sujer, ya que Pablo nos dice que debemos considerar si hacer eso nos conviene o si eso nos está controlando. Wow. Hay cosas que no son pecaminosas, pero si nos están controlando, es una deslealtad a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el que debe ocupar el centro de nuestro corazón es Señor Jesucristo. Amén. El que debe controlar la vida del cristiano es el Espíritu Santo. Por esto alguien decía: todas las cosas me son permitidas, pero yo no voy a permitir que todas las cosas me controlen, ya que eso ostentaría contra la libertad que Cristo nos hizo libre y con su señorío. Fin de la cita. Wow. En 1 Corintios 10, versículo 23, 24 y verso 32, el apóstol Pablo también le habla algo semejante a los corintios. Mira lo que dice este texto: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No se tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Wow. O sea que a la hora de que yo voy a ejecutar algo que la Biblia no prohíbe, explícitamente yo debo hacerme varias preguntas. Y entre esas preguntas voy a compartir cuatro. Primero, yo debo de preguntarme: ¿en qué me beneficia esta actividad espiritualmente? ¿En qué me beneficia esta actividad espiritualmente? Yo puedo, todo me es lícito, puedo ir a tal lugar, pero ¿en qué me beneficia a mí espiritualmente estar ahí? Segundo, ¿qué testimonio doy a los perdidos? El yo estar aquí, ¿me he permitido? Sí. Por ejemplo, una fiesta. ¿Me he permitido estar ahí? Sí. Pero ¿qué testimonio le estoy dando a los perdidos? ¿Qué testimonio le estoy dando a los perdidos del Evangelio? Otra pregunta: ¿en qué beneficia esto el Evangelio? ¿En qué beneficia esto el Evangelio? Otra pregunta: ¿en qué beneficia esto a la iglesia? Eso no dice que si tú tienes libertad de conciencia y para ti esto no te carga, tú puedes estar ahí, bueno, por gloria a Dios. Pero el apóstol Pablo dice en el verso 24 del capítulo 10: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El camino del Evangelio no es egocéntrico. Cristo no fue egocéntrico. Cristo todo el tiempo se dio hacia afuera, no hacia adentro. Por eso el 32 dice, el capítulo 10: no se tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hermano, tú y yo estamos llamados a no se tropiezo a nadie. Todo me es lícito, sí, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero edifica. Edifica eso. Eso te es permitido, sí, pero ¿en qué te edifica? Eso te es permitido por el que tú te vas a parecer más a Cristo después que salga de ahí. Hermano, nosotros los cristianos no nos pertenecemos. Le pertenecemos a Cristo. Amén. Por eso la pregunta clave no es que tiene eso de malo, como mucha gente, a veces los jóvenes, ¿y qué tiene eso de malo? Esa es la pregunta clave. La pregunta clave es: ¿qué tiene eso de bueno? Amén. No es que tiene de malo, es que tiene de bueno estar ahí.
¿Qué tiene de bueno? ¿En qué contribuye eso al progreso del Evangelio en el mundo, en tu vida, como cristiano? La pregunta entonces no es qué tiene eso de malo, sino qué tiene eso de bueno. Ahora eso no dice, porque no somos legalistas, que tú no puedas salir a disfrutar con tu familia de la creación que el Señor ha regalado y tú puedas compartir con tu familia, porque también es un testimonio del Evangelio, que tú puedas compartir con tu familia en un lugar que tú y yo estamos seguros que lo que estamos haciendo honra a Dios. Porque podemos salir con nuestra familia, pero si lo que vamos a hacer no honra a Dios, tampoco. Porque el cristiano no se debe a sí mismo, sino a Dios. Entonces Pablo le exhorta a estos hermanos a que entiendan que hay muchas cosas, como dice el verso 9 y 10, que no se pueden hacer, pero aquellas cosas que la Biblia no prohíbe, a la hora de nosotros hacerlas, tenemos que preguntarnos, ¿esto es lícito, pero me conviene hacerlo? ¿Esto es lícito, pero a esto me ha llamado el Señor? Esto es lícito, por eso es el testimonio que la iglesia todavía está de este lado de la eternidad. Para eso que está la iglesia. Nuestro segundo punto está basado en el verso 13, la parte A. Un segundo refrán que usaban los corintios para apoyar su conducta inmoral. Ellos decían lo siguiente: la vianda para el vientre y el vientre para la vianda, pero tanto el uno como al otro lo destruirá Dios. Y ellos decían, la vianda para el vientre y el vientre para la vianda. Es como el alimento para el estómago y el estómago para el alimento. Pero yo decía esto, y oye, ¿en qué sentido? Y permítame compartir un comentario que nuestro hermano Sujel Michelén da sobre esta parte A del versículo 13. Dice, todo esto es biológicamente correcto. Pero el problema era que los corintios estaban usando este refrán para apoyar su pecado de inmoralidad sexual. Su razonamiento era como esto: cuando yo tengo hambre, lo que debo hacer es comer, porque los alimentos se hicieron para el estómago y el estómago para los alimentos. Bueno, pues de la misma manera, cuando yo tengo deseos sexuales, lo que tengo es que satisfacerlo, no importa cómo, ni cuándo, ni con quién. Como por ejemplo, si tengo sed, ¿sería pecaminoso que yo beba en vez de agua, beba jugo? No. Si estoy cansado, ¿sería pecaminoso que en lugar de descansar en la cama, lo haga en el sofá? No. Por lo tanto, parece ser que los corintios estaban razonando de esta manera. Entonces, ¿cuál es el problema de yo satisfacer mi necesidad sexual de la forma que yo quiera? Así estaban pensando ellos. Ellos estaban pensando de una manera inmoral. Y estaban usando ese refrán para apoyar su pecaminosidad. Y usaron ese ejemplo de que los alimentos para el estómago y el estómago para el alimento. Y biológicamente eso es correcto. Eso es correcto. Pero Pablo dice que eso es correcto, pero eso es temporal, porque a los dos llegará el día que la gente muera, lo va a destruir Dios. Ahora Pablo, a partir de la parte B del versículo 13, él le va a hacer el énfasis de por qué con el cuerpo ellos no podían razonar de esa manera. ¿Por qué con el cuerpo ellos no podían razonar de esa manera? ¿Por qué con el cuerpo ellos no podían coger ese refrán para apoyar su pecado de inmoralidad sexual? Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Pablo responde a ello y le dice el propósito y el destino del cuerpo. Le dice el propósito del cuerpo y el destino del cuerpo. Porque ellos no pueden empezar así con él. Versículo 13b y verso 14. Dice y cita: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo.
Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Ok, Corintios, el alimento, la vianda, es para el estómago y el estómago para la vianda. Sí. Pero ¿sabe qué? A los dos los va a destruir el Señor, pero el cuerpo, Corintios, no es para la fornicación. Y si no es para la fornicación, Pablo, ¿para quién es? Lo dice el versículo. Sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Amén. Wow. Bueno, yo tuve que pedir perdón al Señor. Nosotros no pertenecemos. Tus ojos son para Dios y mis ojos también. Mi boca es para Dios y tu boca también. Tu pensamiento y mi pensamiento deben ser para el Señor. Nuestro cuerpo, y lo vamos a ver más adelante, nosotros no pertenecemos, hermano. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará. Gloria a Dios. Mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente, estos versículos 13 y 14. Y lo voy a leer el 13 completo. Dice, ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Y eso es cierto. Ante un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor. Y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Dios le importa nuestro cuerpo. No es que vamos a hacer un culto al cuerpo, pero a Dios le importa nuestro cuerpo. Alguien decía que el cuerpo del cristiano es como el abono que Dios va a coger para cuando venga Cristo en la resurrección, entonces resucitar a aquellos que han confiado en Él con cuerpo glorificado semejante a Cristo. Amén. John MacArthur hace un comentario, permítame citar. Dice, es cierto que la vianda y el estómago fueron hechos el uno para el otro, pero también es verdad que esa relación es estrictamente temporal. Un día, cuando su propósito se haya cumplido, tanto el uno como el otro destruirá a Dios. Ese proceso biológico no tiene razón de ser en el estado eterno. No sucedía así con el cuerpo mismo. El cuerpo del creyente está designado por Dios para mucho más que funciones biológicas. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Pablo tenía en mente un proverbio mejor con esa declaración, dice el hermano acá. El cuerpo está para ser el instrumento del Señor, para su uso y gloria. Y Dios que levantó también al Señor Jesucristo, a nosotros lo levantará con su poder. Nuestro cuerpo está diseñado no solo para servir en esta vida, sino también en la venidera. Será un cuerpo transformado, resucitado, glorificado, un cuerpo celestial, pero todavía será nuestro propio cuerpo. Fin de la cita. Hermano, nuestro cuerpo no nos pertenece, son del Señor. Nuestro cuerpo no es para la fornicación. Nuestro cuerpo no es para la inmoralidad sexual. Nuestro cuerpo es para el Señor. Amén. Filipenses 3, versículos 20 y 21 dice el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El alimento para el estómago para los alimentos, pero eso lo destruirá Dios. Eso es temporal. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Pablo sigue diciendo en nuestro cuarto punto,
El cuerpo de creyente es miembro de Cristo. ¿Por qué el creyente no puede usar su cuerpo para la inmoralidad sexual? Porque el cuerpo de creyente es miembro de Cristo. Versículo 15 al 17 dice: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén. Hermanos, nosotros los cristianos no nos pertenecemos. El que se une al Señor es un cuerpo con él. Ya una vez nosotros estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El que se une con Cristo, un espíritu es con Cristo. John MacArthur comenta y cita: los seguidores de Cristo son un espíritu con él. Esa declaración está llena de un significado profundo y de implicaciones maravillosas. Pero para su propósito aquí, Pablo la usa para demostrar que un cristiano que cae en la inmoralidad sexual involucra a su Señor. Toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado. Pero cuando los creyentes caen en ella, es especialmente censurable, porque profana a Cristo Jesús, con quien el creyente es uno. Fin de la cita. Wow. Esa palabra profanar, la idea que tiene, que no le da importancia. No le da importancia a lo que Cristo hizo por ese creyente en la cruz del Calvario. Cuando un creyente peca, esa magnitud, en ese momento, está profanando el sacrificio de Cristo. Y lo está profanando a una magnitud que está trayendo vergüenza al Evangelio. ¿Por qué? Porque ese creyente es uno con Cristo. Es uno con Cristo. Por eso dice otro autor: Cristo queda en una posición inconcebible. Cristo no queda personalmente mancillado por el pecado, más de lo que son contaminados los rayos del sol que se reflejan sobre un depósito de basura. Pero su reputación sí queda empañada por causa de la asociación de ese creyente con esa ramera. Fin de la cita. Wow. Nosotros no nos pertenecemos. Una vez estamos en Cristo, estamos unidos a Él en espíritu. Somos miembros del cuerpo de Cristo. El que se une a una ramera está ofendiendo a Cristo. Porque el creyente no anda solo. El creyente pertenece al cuerpo. ¿O no dice la Escritura, la Biblia, que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es su cuerpo y cada miembro del cuerpo son los creyentes? Cuando un creyente llega a esa magnitud, empaña la reputación del Señor Jesucristo. Quinto punto. Pablo entonces, en nuestro quinto punto, exhorta a los corintios, ya que el pecado sexual se realiza con el cuerpo, pero también contra del cuerpo. No solamente se realiza con el cuerpo, sino que también el pecado sexual es en contra del cuerpo. Pero Pablo da una exhortación. ¿A quiénes? A los corintios y a nosotros. ¿Cuál es la exhortación que da el apóstol Pablo? Versículo 18. ¿Qué dice el verso 18? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
La Nueva Traducción Viviente dice: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿Qué es lo que nos dice, le dice Pablo en la exhortación? Corintios, salgan corriendo. Corintios, muévanse. Y es interesante, de verdad, hermano, que de verdad hay que exponerse a la palabra, porque hay muchas veces errores que el creyente comete por falta de conocimiento, por falta de exponerse a la palabra de Dios, por falta de abrazar aquellos imperativos que el Señor nos ha exhortado y nos ha dado de gracia en su palabra para que nosotros lo ejecutemos. ¿Sabe por qué? Por falta de exposición a la palabra de Dios. Ese huir que usa la Reina Valera, fíjate que termina en un imperativo. ¿Y sabe qué? Algunos estudiosos dicen que ese huir está en tiempo presente. O sea que el cristiano está llamado a correr siempre. No un día, no 2 días, no 3 días, no un mes, sino siempre. Tener los patines puestos para salir corriendo de la predicación. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Huyan del pecado sexual. Decía un estudioso, y cito: cuando el creyente peca sexualmente, deliberadamente, está entrando basura al cuerpo donde habita el Espíritu Santo. Fin de la cita. Algunos proverbios nos exhortan sobre la mujer extraña. Y permítame citar 2. Proverbios 5:8 dice: aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. ¿Qué es lo que dice? Aleja de ella tu camino. Oye bien, y no te acerques a la puerta de su casa. Hombre que está aquí, oye, no te acerques a la puerta de su casa. Mujer que está aquí, oye, no te acerques. Esté casado o no esté casado, la Biblia dice que no te acerques. ¿Y qué significa la palabra en hebreo? No te acerques. Que no te acerques. Y te hablo de hebreo porque el Antiguo Testamento es en hebreo. Que no te acerques. No te acerques. Proverbios 6, 23, 26 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, la reprensión que te instruye, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de su lengua, de la mujer extraña. No codices su hermosura en tu corazón, ni a ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¡Wow! Hombre, salgamos corriendo. Eso es lo que está diciendo ahí. No le dedique tiempo a escuchar. Porque mira, dice: porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Eso le pasó a Salomón. Yo le digo a Salomón: mira, no te juntes a mujeres extrañas. Porque ¿qué van a hacer? Te van a persuadir a una magnitud que tú te van a jalar hasta para tus dioses, a los dioses de ellos, te van a persuadir. No te juntes con esas mujeres, no te ligues. Y Salomón se le fue la sabiduría a la planta de los pies. Se ligó. ¿Y sabe qué? Salomón terminó idolatrando a sus dioses. Porque eso es lo que Dios dijo. Y Dios te conoce a ti, y me conoce a mí, y conoce a Salomón. Y si Dios te dice no doble por ahí, hermano, no doble. Si yo doblo, oye, si Dios doblo, va a pasar lo que Dios dice que va a pasar. Pasó lo que Dios le dijo a Salomón. Que Dios tuvo misericordia de él, y en Eclesiastés dice que el todo del hombre es el conocimiento de Dios. Por gloria a Dios. Pero pasó su mandato. Y hermano, ¿sabe qué? Jesús testificó de la sabiduría de Salomón.
Y cuando yo vi la caída de Salomón, entendí que aquí cualquiera puede caer. Cuando yo vi el pecado de David, aquí cualquiera puede caer. Por eso Pablo, en 2 Corintios, le dice, en el capítulo 10, el que piense estar firme, mire, que no caiga. Pero si nosotros jugamos, si me caigo. Mire, hermano, si jugamos con el pecado, vamos a caer. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no pecamos porque el pecado nos sorprende. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Vamos a caer. Recordar el ejemplo de José con la mujer de Potifar. Génesis 39. Yo me imagino a esta mujer, voy a especular, mujer de un general en ese tiempo, en esa zona de Egipto, que lo que han visto las mujeres de los lados de Oriente son mujeres finas. Yo me imagino esa mujer, y José tenía toda la ventaja, porque fue ella que se le tiró a él. Y yo me imagino, y cada vez que José entraba a hacer su quehacer, esa mujer lo esperaba, mira, ay papá, con todo el perfume, y ready. Pero ¿sabe qué hizo José? ¿Qué hizo José? El Señor te reprende. No, eso es lo que hizo la Biblia. No, dame un discipulado a la mujer de Potifar, porque yo sé que con un discipulado ella va a volver y si no va a romper esa cadena. No. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando ella se desesperó ya insistiendo, y José insistiendo que él no iba a hacer ese mal contra Dios y contra la confianza que Potifar había depositado en él, ella se desesperó y cuando lo vació, dice que le dejó la ropa y se puso unos patines, salió corriendo, porque la Biblia lo único que dice para las tentaciones es que nosotros en la fornicación, que salgamos corriendo. Amén. Esa es la teología que da la Biblia. Huí de la fornicación. Huí de la tentación. No, la teología no dice que es un comentario de Dios MacArthur. No. Es que corra, ponte unos patines para afuera. Salí de aquí, muévete. Escapa por tu vida. Amén. Entonces Pablo le está exhortando a los corintios. Oye, no razonen así, porque el cuerpo es del Señor. Huir de la fornicación. Juzgan. Ahora, ¿por qué? Porque el que peca de esta manera contra su propio cuerpo está pecando y está afectando la reputación de Cristo. Porque el creyente es uno con Cristo. Y ya para ir concluyendo, nuestro tercer punto nos ayuda a entender quién es el verdadero propietario de nuestro cuerpo. Es verdad que en el versículo 15 nos hablan a nosotros de que no sabéis que vuestro cuerpo, el cuerpo es vuestro. Pero la Biblia está llena de paradojas. En el 15 le dice que el cuerpo es vuestro, pero por encima de la gracia que Dios nos ha dado, de nosotros poder ejercitar autoridad sobre nuestro cuerpo, hay otro que está por encima de nosotros. Y en los versículos 19 al 20, Pablo va a hablar de ese otro, que es verdaderamente el dueño de nuestro cuerpo. Por eso que yo tenemos que entender que no nos pertenecemos. Dice el verso 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de qué son? De Dios.
La Nueva Traducción Viviente dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios lo compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Hermanos, nosotros no nos pertenecemos. A nosotros nos compraron. Amén. Y nos compraron a precio de sangre. Amén. Por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Tú y yo no nos pertenecemos. Aunque el mundo y la cultura te vendan un sentido de individualidad, de egocentrismo. No. El evangelio es contra cultura. El evangelio no se vive como vive el mundo. El evangelio se vive según Dios. Amén. Sí, porque estamos viviendo en un tiempo que a lo amargo le están llamando dulce y al dulce amargo. Estamos viviendo en un tiempo que las jovencitas a veces creen esa mentira, que lo que no se exhibe no se vende, y es una mentira del diablo. El Señor lo reprenda. Es una mentira del diablo. La verdadera belleza de una mujer es la vida de piedad. Amén. ¿Sabes por qué? Porque ahora, y me voy a dirigir a las jóvenes. Ahora tú estás joven. Y tu piel, mira, está lisa. Y si no se me ofenda ninguna de las mujeres que voy a mencionar, porque esa es la realidad de la vida. Pero si tú miras a María un tiempo fue joven también como tú. Soy jovencita todavía, 16. Pero si ahora tú no tienes arruga, mira la arruga a otra persona que va a venir para ti un día. Esta vida es temporal, es pasajera. Ahora, bienaventurada María son aquellas mujeres que Dios le da esa cara que tú tienes puesta. Amén. En una ocasión yo cogiendo una conferencia de noviazgo, yo recuerdo que el pastor Pedro Mendoza decía: no te enamores del físico de una mujer. ¿Cómo va a ser? Sí, no te enamores. ¿Sabes por qué? Porque la arruga viene, los pechos se caen y los chichos salen. Enamórate de la persona. Amén. Porque aunque salgan los chichos, aunque caigan los pechos, aunque vengan las arrugas, la persona siempre sigue siendo la misma persona. Amén. Wow. Bendito Dios. Amén. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? John MacArthur comenta y cito: ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque hemos sido comprados por precio. No fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cuerpo de los cristianos es el templo de Dios, y un templo es para adoración. Nuestro cuerpo, por tanto, tiene un propósito supremo: glorificar pues a Dios. Este es un llamamiento para vivir de tal forma que honremos a Dios, pues solo Él es digno de nuestra obediencia y adoración. Fin de la cita. Amén. Hermano, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando tú y yo pecamos deliberadamente, ese pecado sexual, le estamos entrando al cuerpo basura. Que no van a hacer morir al Espíritu Santo, pero sí la Biblia dice que lo van a entristecer. Pablo, hablando de los Efesios, dice: no contristéis el Espíritu Santo, el cual habita en ustedes. Habitan los creyentes. Hermanos y hermanas, nosotros no nos pertenecemos. Somos del Señor. Nuestro cuerpo le pertenece a Cristo. Pues si eso es así, dice el apóstol Pablo en el 20, pues habéis sido comprado por precio
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con el cuerpo? Glorificar a Dios. Exaltar a Dios. Que nuestro cuerpo traiga gloria y honra a aquel que nos rescató. Pero para eso yo tengo que entender que yo no me pertenezco. Que a mí me compraron. Y que alguien hace 2000 años pagó el precio, derramando su sangre para el perdón de nuestro pecado. Y ese alguien tiene un nombre y se llama Jesús. Amén. Por eso yo quiero aplicar solamente con una idea general, y es la siguiente: que Dios nos ayude a entender que no nos pertenecemos, sino que somos de Él para vivir para su gloria. Nosotros cristianos no vivimos para la gloria de Trump. No. Ni para la gloria de Dios. No. Ni para nuestra propia gloria. No. Nosotros los cristianos vivimos para gloria y honra del único que merece toda la gloria por los siglos de los siglos y tiene un nombre que se llama Jehová Dios de los ejércitos. Amén. Glorificad pues, iglesia bíblica, son la escritura, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales no son nuestros, son de Dios. Amén. Son de Dios. Tú no te perteneces. Yo no le pertenezco, le pertenecemos a Cristo. Y si le pertenecemos a Cristo, entonces caminemos como Cristo quiere que tú y yo caminemos. Glorificarlo a Él. Pongámonos de pie y vamos a orar, ayudando, pidiendo la ayuda a Dios que nos ayude a glorificarle a Él en todo.